Bueno, un cordial saludo para todos nuestros adiestrando del CF2, que se inicia esta nueva etapa para prepararnos a través de las escrituras. Mm, Darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por el motivarse con relación a prepararse en este curso de formación. Bueno, recordarles que el CF2 tiene un método que es semipresencial, que es una vez al mes, los días domingos. Digamos que esta primera materia la vamos a ver virtual, pues por cuestiones ya de seguridad y de salud. Pero pues esperamos, en el nombre de nuestro Señor, que ya el resto de materias se puedan ver ya en la división sur como tal. Hay profesores preparados para dictar estos cursos, líderes que son usados por el Espíritu Santo. Entonces, nada, motivarlos que sigan adelante, que no es fallecer, no es desmayar, aún como nos lo enseñaba nuestro líder Jimmy, a través de la palabra de Dios y a través de la visión del labrador, de que el labrador no desmaya, siempre está en trabajo constante y en la obra de Dios. Entonces, nada, darle la bienvenida a este curso tan maravilloso que es el CF2. Y nada, preparen su corazón para aprender de todo lo que Dios tiene para sus vidas, ¿vale? Hoy vamos a mirar algo con relación al primer tema, que es el panorama del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero lo que yo voy a hacer es un resumen. No voy a tocar todo, obviamente, todos los temas que están dentro del libro. Pues la idea es que cada uno de los adiestrando desde sus casas puedan estudiar el libro y puedan prepararse, ¿vale? Va a haber 3 calificaciones. La primera es que, por obvias razones, vean este video por YouTube y que le den un comentario al video, corto, ya sea saludando o ok, visto, para saber de que realmente vieron el video. Entonces, por obvias razones, tienen que haber 35 comentarios, porque más o menos es 35 los estudiantes que hay en nuestro adiestramiento del CF2. La otra nota será pues las 2 guías que por audio, por el WhatsApp, les pedí, que eran las guías de la lección 4, número 4 y 3. ¿Listo? Ahí está especificado cuáles son. Y la otra es que el día domingo, o sea, vamos a hacer un juego muy dinámico, ¿sí? Para evaluar nuestros conocimientos, de lo que aprendimos, de lo que se nos quedó en nuestra memoria, ¿vale? Entonces, estas son las 3 notas que yo voy a sacar. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Vamos a iniciar pidiéndole obviamente primero al Espíritu Santo que sea Él guiándonos, que sea Él enseñándonos, que sea Él formándonos, porque Él es el que coloca esa sabiduría, ese entendimiento y esa comprensión para bajar la palabra de Dios a nuestro corazón, ¿vale? Entonces yo lo invito a que allí donde usted está, cierre sus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, yo quiero darte gracias, bendito Dios, por este momento, por el privilegio de estar acá en este lugar y de empezar este CF2, donde tú nos vas a formar, donde tú, Señor, nos vas a instruir, así como nos instruiste, papá, en el CF1, cuando veíamos algo tan bonito, un tema tan bonito que eran las vías de alimentación, que era el oír, el leer, el estudiar, el memorizar y el meditar, que lo bajamos a nuestro corazón, porque tu palabra es eso, es la alimentación para mi alma. Por eso ayúdame, Espíritu Santo, a comprender, a entender la Biblia y no solamente quedar como un solo conocimiento, sino llevarlo a la práctica, esa práctica en mi diario vivir. Muchas gracias, Espíritu Santo, nos queremos quedar contigo, llénanos y ilumínanos para entender y comprender tu palabra. Amén. Bueno, entonces iniciamos, como les dije ahorita, algo que se llama la primera materia de este CF2, que se llama Panorama del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces, ustedes
Hay personas que de pronto tienen el libro antiguo, ¿sí? Vemos que hay dos ediciones. El libro antiguo no está como las primeras lecciones, sino están más adelante. Entonces tienen que buscarla para poder que estudien, ¿vale? En la nueva edición sí arranca la materia con esto, con el panorama de conocer el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces para esto yo les invito que una vez vayamos a la palabra de Dios, a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Versículo 16. Y dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Obviamente no voy a hacer un estudio bíblico de este pasaje, sino vamos a rescatar algo acá, una palabrita muy importante que no lo dice acá, y es que todo, bueno, unas palabras dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ya más adelante vamos a mirar lo que es la palabra inspirada, porque a veces nosotros leemos, pero pues como que pasamos por alto esta palabra tan importante, y esta es la base para entender de que la Biblia es realmente la palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Listo? Entonces arrancamos con eso, con este versículo, entendiendo que la palabra de Dios es inspirada por Dios, valga la redundancia. Listo. Comprendamos algo, que la Biblia constituye un diálogo entre el hombre y Dios, ¿sí? O sea, Dios le habla al hombre a través de su palabra. Algo que nos enseñaba el líder Jimmy en este año del labrador, decía algo y que es verdad. Decía que a veces nosotros, los hijos de Dios, lo que hacemos es hablarle a Dios y no hablamos con Dios. ¿Cómo así? ¿Qué es hablarle a Dios? Hablarle a Dios es cuando yo entro en un tiempo de oración, pero pues termino de orar y salgo a hacer mis deberes diarios, trabajar, estudiar, hacer otras actividades, y no leemos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicimos? Hablarle a Dios y no hablar con Dios, porque hablar con Dios significa y representa de que yo le expreso algo a Dios desde mi corazón, lo hablo con mis labios y espero que Él me responda. ¿Y a través de qué me responde? Pues obvio, por este librito maravilloso que es la Biblia, a través de eso que nos enseña. Eso es lo primero que yo tengo que entender. Ahora, el nombre de la Biblia, pues viene entendiéndose como la escritura, las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a mirar durante todo este tiempito. Entender de que la Biblia se designa como la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Eso es algo importante para nosotros. ¿Qué implica esto? Pues que es la revelación de Dios para nosotros, que es inspirada por Él, ¿sí? Que es distinta a los demás, digamos que escritos, ya sea religiosos o de lo secular. La Biblia es inspirada por Dios. Ahora, entendiendo que la Biblia obviamente viene del griego biblos, que significa libros. Si usted ve, la Biblia tiene muchísimos libros, ¿sí? Bastantes libros, pero entendiendo de que es una sola, la Biblia, ¿sí? Es la Biblia, es el libro por excelencia, es el manual de vida. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender también con relación a esto? Que la Biblia es el tema unificador, es decir, el tema unificador de la Biblia es el Señor Jesucristo. En todo lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento siempre se va a hablar del Señor Jesucristo, de una forma implícita en el Antiguo Testamento y una forma explícita en el Nuevo Testamento, porque ya está. En el Antiguo Testamento se habla de una profecía, la profecía de que va a venir el Salvador, va a venir el Mesías. Incluso no dice desde cuándo, desde qué versículo se empieza a hablar del Señor Jesucristo como tal. Sencillo, cuando uno va al libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, cuando nos habla de que el hombre peca
comete un error, comete una desobediencia y automáticamente queda perdido. Es decir, hay muerte en su área espiritual. Pero Dios da la solución y la da a través de quién? A través de una profecía de la venida del Señor Jesucristo, del Mesías. Y eso me lo expresa en el Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Listo? Entonces eso es importante para entenderlo. Ahora, ¿cuántos libros contiene la Biblia? 66 libros. 66 libros que están divididos, que es 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Fue escrito por más de 40, digamos que diferentes autores, 40 personas que Dios utilizó para escribir la Biblia en un periodo de 1600 años. ¿Sí? Ese es un periodo de 1600 años, se escribió todo lo que tiene que ver la Biblia. Recordemos que el primer libro como tal es el libro del Génesis y el último en la Biblia es el libro del Apocalipsis, pero entendiendo y comprendiendo de que el Apocalipsis no es que fuese el último como tal, porque pues esto está dentro de un marco cronológico y que el que escribió, digamos que el libro de Apocalipsis fue el apóstol Juan, que incluso Apocalipsis significa revelación, ¿vale? En 3 idiomas y en 3 continentes que ya vamos a mirar, ¿listo? Entonces, ¿qué idiomas se utilizaron? Se utilizó el hebreo, el arameo y el griego. Eso es importante, ya ahorita pues nos vamos a meter un poquitico en esto, pero bueno, entendiendo de que el hebreo como tal es el idioma, viene de un idioma semítico, ¿sí? Cuando hablamos del idioma semítico hace referencia a Sem, y Sem era uno de los hijos de Noé. Vemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem, entonces, viene a ser como la parte importante porque a él se le da una bendición especial y de ahí viene la descendencia que más adelante vamos a mirar, que viene Abraham. Entonces, el hebreo, es decir, el idioma que se escribió la Biblia viene del hebreo. El hebreo significa, o su término significa cruce o al otro lado del río. Recordemos algo rápidamente, recordemos que Abraham viene de la Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. A nivel histórico nos cuentan que la Mesopotamia es el primer lugar, o digamos que donde se da la civilización humana. ¿Cómo así? ¿Que es una civilización? Una civilización es aquella donde ya hay, digamos que un lugar, se empieza a formar unos pueblos, una cultura, unos idiomas, una agricultura, unas creencias, unas leyes, ¿sí? Ya se empiezan a establecer. Eso es lo que hace una civilización y Abraham venía de allí. Entonces cuando Dios lo llama es porque él venía de Ur de los Caldeos y Dios necesitaba llevarlo ¿a dónde? Al otro lugar, que era Canaán. Allí la promesa de esa tierra que fluye leche y miel, que más adelante es donde Dios le dice a Moisés, que es una tierra que fluye leche y miel. Pero entonces, incluso cuando nosotros leemos la Biblia en el libro del Génesis, a partir del capítulo 12, vemos que a Abraham se le dice el hebreo. ¿Por qué se le dice el hebreo? Por lo que les digo, porque viene del otro lado y de ahí parte. Entonces, y viene de una voz, de un lenguaje semítico. Ahora también tenemos el arameo. ¿Qué es el arameo? Igual es parecido, es muy parecido. Esta lengua es muerta. El arameo ya es una lengua muerta. Algo importante de entender y comprender, que el arameo también fue, digamos que hay unas partes de la Biblia que fueron escritas en arameo, como fue Daniel, como fue Esdras, Jeremías, pero muy cortos, es decir, algunos pasajes muy cortos. La Biblia del el Antiguo Testamento se escribió por lo general en hebreo, ¿sí? Bueno, algo que se me pasaba es que el hebreo también, bueno, como les digo, del otro lado, pero también viene un nombre que es Eber. Eber es hijo de Sem.
Entonces mire la coincidencia que hay. Hebreos, Eber está en el Génesis capítulo 10, versículo 21. Entonces Eber, y viene de ahí lo que es el lenguaje. El arameo particularmente también viene de alguien que es Aram. Aram también es hijo de Sem, ¿sí? Y eso lo dice en el Génesis capítulo 10, versículo 22. ¿Listo? Entonces esos son dos, hebreo y arameo. Son lenguas parecidas, pero el arameo ya es una lengua muerta como tal. Y viene de Aram, que es hijo de Sem. Y también se escribió en griego. El griego es en todo el Nuevo Testamento, pero ya vamos a ver que también tiene que ver algo con el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero ya tiene que ver con la parte de la traducción. Ahora, ¿el hebreo qué es? El hebreo es un estilo de lenguaje koine, ¿sí? Es decir, popular, del común, porque hay dos tipos de lenguajes en el griego, que es el griego clásico y el koine. Entonces, en el cual se escribió fue el koine, es decir, el popular. Ahí se tradujo la Biblia o el Antiguo Testamento al griego. Ya más adelante voy a explicarles eso de cómo así que se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Pero entonces se escribieron esos tres, hebreo, arameo y griego. Ahora, las divisiones, ¿cómo se empezaron a formar las divisiones? Pues de muchas formas. Muchas personas empezaron a hacerle una división particular a la Biblia. Nosotros conocemos ahorita el libro sagrado a través de capítulos, versículos, pero resulta que el Antiguo Testamento no era así, era un libro recorrido, ¿sí? Era recorrido, pero que ya después empezaron a dividirla para una mejor enseñanza, una mejor forma de captar los mensajes. Se le dividieron. Digamos que las primeras divisiones que se le hicieron fueron al Pentateuco. El Pentateuco, perdón, son los primeros 5 libros, ¿sí? Esos son, digamos que a los primeros que se le realizó una división, que eso más o menos duró unos 3 años, en unas 154 agrupaciones, para obviamente facilitar la lectura. ¿Listo? Entonces yo no me voy a quedar acá tanto, ahí en su libro lo van a ver y van a ver de que, bueno, hay muchas más divisiones. Otra, pues muy conocida, se llama la Vulgata Latina. Recordemos que en la Edad Media y alguna parte de la Antigüedad se hablaba el latín, ¿sí? Que también ya es una una lengua muerta, ya nadie la habla. Si la habla es muy raro el que la hable. Entonces, la Vulgata Latina tiene algo particular y es que ellos fueron los que empezaron o incorporaron a la Biblia, como conocemos ahorita, con el Antiguo y Nuevo Testamento, con capítulos y versículos, ¿sí? Entonces ahí es donde se viene a entablar toda esa división, como la conocemos ahorita, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Con la Vulgata Latina es que se empieza y se establecen las primeras divisiones. ¿Qué significa Vulgata? Vulgata significa también lo mismo para el común, para la persona normal, y latín. Entonces, Vulgata Latina es para la persona del común, para que la entendiera, para que la comprendiera. Entonces, eso es básicamente lo que vivimos, ¿no? Ahora, como les decía, Cristo es el tema unificador de la Biblia. Toda la Biblia se va a hablar de Jesucristo. Jesucristo como sustentador del universo y como redentor. El redentor, es decir, del hombre, para rescatar al hombre del pecado. Como les dije ahorita, en el Génesis capítulo 3, versículo 15, nos habla de ese hombre maravilloso, ese Mesías como redentor. Ahora, entonces, comprendiendo eso, ahora vamos a mirar de que muchos, digamos que personas célebres, muy reconocidas, hablaron sobre la Biblia y dieron su opinión de lo que creían, de lo que pensaban con relación a la Biblia. Por ejemplo, Abraham Lincoln decía algo muy particular, dice: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que amaba del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Es decir, mire cómo, digamos que todo el bien emana, como lo decía Lincoln, del Salvador. Entonces,
Para él era importante este libro. Incluso George Washington dice algo muy especial, dice: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Mire qué palabras tan sabias, y es lo que vemos actualmente. Nosotros no podemos gobernar el mundo sin Dios y sin la Biblia. Y así muchas personas le dieron digamos que una frase importante a este libro de la Biblia. Entonces, aún entendiendo eso, digamos que la singularidad de la Biblia, yo lo invito a que vayamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, y dice de la siguiente forma: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces mire lo que dice la Biblia en Juan 5, versículo 39, que las escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Como les decía anteriormente, es decir, de Jesucristo se habla tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Ahora, como les decía, el escrito fue escrito por más de 1600 años, en un periodo de 1600 años, por 40 autores, es decir, unas 60 generaciones. Ahora, ¿qué sucedía? Los que escribían este libro, escribieron este libro maravilloso, fueron inspirados. Cada uno de ellos tenía una faceta particular. Es decir, no fue escrito por un solo hombre, sino por muchos, pero que cada uno tenía un rol particular. Si recordamos nosotros quién era Moisés, Moisés era un líder político, ¿sí? Adiestrado en las mejores universidades de Egipto. No era cualquiera, era un hombre letrado, entonces que sabía, que tenía conocimiento. Entonces Moisés fue un hombre que Dios utilizó y que era un líder político. ¿Quién fue Pedro? Pedro fue un pescador que también, digamos, tuvo parte, escribir algunas partes del Nuevo Testamento. Pero ¿cuál era su profesión? Pescador. Si vemos a Amós, que es uno de los profetas menores, ya más adelante lo vamos a ver, él era un pastor, ¿sí? Nehemías era un copero, Lucas era médico, Salomón era rey, Mateo era el cobrador de impuestos, Pablo, que era un perseguidor, alguien muy metido dentro de la religión judaica. Entonces cada uno tenía algo en particular. Daniel, ¿qué fue? Daniel fue un primer ministro. Entonces vemos que hay diferentes facetas en cada uno de los escritores que Dios utilizó. Ahora, importante entender, cuando escribieron la Biblia fueron diferentes estados de ánimo: alegría, gozo, tristeza, desesperación, ¿sí? Por muchas de las situaciones que se estaban viviendo. Importante, ¿en qué continentes se escribieron? Se escribieron en 3: Asia, África y Europa. ¿Vale? En esos 3 continentes fue que se escribieron. En África, pues la parte, lo que es el norte, ¿sí? Egipto, no en toda su totalidad de África. Entonces se escribe allí en esos 3 continentes: África, Asia, África y Europa. Escritos en diferentes lugares. ¿En cuáles lugares? Pues, si recordamos, Moisés, ¿dónde lo escribió? En el desierto, porque es decir, pasó por el desierto para llegar a la tierra prometida, aunque él no entró, pero pues durante ese recorrido escribió la palabra en el desierto. Jeremías en una celda, Daniel estuvo cautivo, ¿sí? En Babilonia. Recordemos que él fue llevado cautivo a Babilonia. Juan en la isla de Pasmos. Lucas mientras viajaba con Pablo en algunas ocasiones. ¿Qué sucede con la Biblia? Es la única en su circulación. ¿Cómo así? La Biblia ha sido el libro más leído en toda la historia, ¿sí? Y es la que ha sido publicada en muchísimos idiomas. Incluso hace poco conocí o vi una Biblia, literalmente la toqué, una Biblia en quiché. Es como un idioma, lenguaje, una lengua de algunos de los aborígenes de Guatemala, y me la mostraron y me pareció interesante. Pero entonces ha sido escrita en muchos idiomas. Única su traducción: el hebreo, griego. La Biblia tiene algo particular,
es el primer libro traducido al griego, ¿sí? Es el primer libro traducido al griego. Ya ahorita vamos a mirar qué es lo que se conoce como la Septuaginta. Septuaginta, traducción del hebreo al griego. Pero ya ahorita vamos a mirar con relación a este tema. La supervivencia, pues, hombre, ha superado muchas cosas. El tiempo, la persecución. En cuanto al tiempo, es que recordemos que, bueno, ya más adelante vamos a mirar los materiales que se utilizaban. Entonces, esos materiales no es como ahorita que duran o perduran por mucho tiempo, ¿no? Entonces, los materiales se podían dañar fácilmente. Entonces, por eso es que algunos, digamos que rollos o algunos escritos se cuidan muy bien. ¿Por qué? Porque pues con el tiempo se pueden dañar. Entonces los que hay están en algunos museos, en Gran Bretaña, en Francia, incluso en Israel, y que digamos que soportaron ¿qué? Los climas, el tiempo y todo eso. Ahora, persecución, como nosotros sabemos, ya en la actualidad, tiene muchísima persecución, criticada, quemada, fue quemada en la época del Imperio Romano, quisieron destruir toda la evidencia de los acontecimientos de los apóstoles. Entonces, Roma fue uno de los que, el Imperio Romano fue uno de los que fuerte le dio a la Biblia, pero bueno, mire, el milagro de Dios sí es que perduró por todo este tiempo y ha seguido y seguirá perdurando por muchísimo tiempo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler quemó muchísimos libros, entre eso la Biblia, pero bueno, ha pasado por todas esas, digamos, todas estas situaciones, pero no han podido, digamos que eliminarla, pues porque es palabra de Dios y lo que viene de Dios nunca podrá ser eliminado. Sí, digamos que supervivencia en medio de la crítica, como muchos la critican, dicen que es un libro, una mitología, que es una leyenda, todo lo que está ya escrito, pero cuando nosotros vemos a través de las profecías y de los acontecimientos que han pasado y que ya pasaron, vemos que no es una mitología, sino una verdad escrita de parte de Dios. Ahora, única en sus enseñanzas. ¿Por qué única en sus enseñanzas? Porque primero tiene profecía. Particularmente el 99% de las profecías ya se cumplieron. Solamente faltan unas muy pocas. Entonces las profecías era esa revelación de Dios hacia el hombre que lo transmitía al pueblo de Israel. Y por lo general ya se cumplieron esas profecías. Solamente hace falta unas pocas. ¿Sí? A nivel histórico, cuando usted lee libros de historia, la Biblia, se da cuenta que esta no se despega, no se desliga de la historia. Ahorita les hablaba de Abraham. Abraham nace en un pueblo que se llama la Mesopotamia, que es la primera civilización. Cuando usted va a un libro histórico, escucha hablar de la Mesopotamia. ¿Y de qué era la Mesopotamia? ¿Y qué significa Mesopotamia? ¿Qué significa entre ríos? Porque allí estaba el río Tigris y el río Éufrates, ¿sí? Entonces cuentan la historia de cómo nacen los hebreos allí, ¿no? Cuando usted lee un libro histórico. Incluso particularmente, no voy a entrar en detalle en esto, pero cuando usted lee el libro del Génesis, cuando me habla en los primeros capítulos, dice que cuando Dios creó creó el huerto, lo creó, es decir, y dice que el huerto del Edén estaba en el río Tigris y el Éufrates. Cuando ustedes tengan tiempito, leen en los primeros capítulos del Génesis y ahí lo dice. Dice que estaba allí. Entonces, ¿de dónde estaba ubicado a nivel geográfico el Edén? En la Mesopotamia, particularmente. Léanse en el libro de Génesis y verá que ahí lo dice. Que estaba entre el río Tigris y el Éufrates. Pero pues no voy a entrar en explicación de esto ahorita, sino que es a nivel histórico. Ahora, a nivel de personalidades, sencillo, la Biblia no solamente muestra lo bueno que es el hombre, no solamente muestra la santidad del hombre, muestra también la debilidad, muestra cómo el hombre
se equivoca, cómo el hombre se equivoca en muchas situaciones. Ejemplo, David, un hombre que la Biblia nos narra que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero si observamos cometió muchos errores. ¿Eso qué significa? Que la Biblia no esconde la naturaleza del hombre. El hombre comete errores. Entonces no se escribe un libro fantasioso donde no hay nadie que peque, donde no hay nadie que no cometa errores. No, sí, la Biblia nos lo narra y nos lo cuenta allí. Entonces eso tiene personalidades que muestra todo el ser de la persona, como por ejemplo Elías. Elías, después de haber vencido tantos profetas, vino a ser amedrantado por una mujer. Entonces fue y se llenó de pánico. Entonces, es la realidad de la persona. Entonces, la Biblia nos cuenta todo esto. Ahora, esto es importante. En el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo de 6 a 7, vamos a leerlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque particularmente este versículo nos narra cómo fueron transmitidos las primeras, digamos que enseñanzas desde el Génesis, ¿sí? Todo lo que es el Génesis hasta que llegaron a otros materiales para escribir. Ya les voy a explicar eso. Dice Deuteronomio, vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces mire que particularmente algo que nos dice la Biblia es que antes de que se plasmaran en un material, es decir, se escribiera un escrito, se transmitía a nivel oral, palabras. Entonces ahí nos dice que Dios le dice, bueno, le contarás a los hijos de tus hijos todos los acontecimientos que pasaron, que han sucedido. Entonces todo lo que viene desde Adán, la parte de lo que es Adán, la parte de lo que es Noé, la construcción de la Torre de Babel, el llamamiento de Abraham, el nacimiento de Isaac, de su nieto Jacob, de cómo entran a Egipto y después de Egipto, cómo salen, abre el Dios el mar. Entonces eso se transmitía a través oral. Entonces Dios daba la capacidad para que el ser humano o la persona, o en este caso el pueblo de Israel, tiene la capacidad de poder memorizar todas esas historias. Y entonces, claro, se tenían que recargar todos los días, siempre recordando lo que había pasado. Eso no era de que hoy lo contaban y después de aquí a un año no, porque se olvidaban algunas cosas. Entonces todos los días estaban recordando los acontecimientos que Dios hacía en la vida y lo que hizo en la vida de otras personas. Entonces esto es muy importante. Y la pregunta que uno siempre se tiene que hacer es cómo llegaron hasta nosotros las escrituras en la forma que hoy la conocemos, ¿sí? Entonces ese es el objetivo de esto, ¿vale? Entonces, primero, la transmisión a través de ¿qué? Lo oral. Es lo primero que yo tengo que entender. Ahora, después vino algo que se llama los escribientes, o el escribiente, o el copista. Ya ahorita voy a hablar de los materiales, pero algo significativo es que existían los escribientes, es decir, transcribían todo en ciertos materiales, los acontecimientos, por ejemplo lo que nos decía Deuteronomio 6, esos acontecimientos que pasaron en el Mar Rojo, todo eso se plasmaban en un material para que se quedara como evidencia de lo que sucedió. A estas personas que hacían esa transcripción se les decía escribiente o copistas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles fueron los materiales para su preparación? El papiro pues es un material de caña, ¿sí? El cual, perdón, no es una caña, el papiro es una mata, es una planta dominada del mismo nombre, no es una caña. Ahí confundí con el cincel, con la pluma, perdón. Entonces, uno de los materiales utilizados es el papiro. El papiro se hacía de esta planta, así se llama
esta planta, el papiro. Y este papiro se da básicamente en regiones secas. ¿Cómo? ¿Cuáles? Pues en Egipto y en Siria. Más adelante vamos a mirar cómo algunos rollos se salvaron en las cuevas del Qumran. ¿Por qué? Porque estaban en este sitio, en sitios secos. El papiro no sobrevive o no es capaz de resistir en lugares húmedos. Por eso, digamos que se salvaron algunos escritos porque estaban en lugares secos. Entonces, papiro, un material que es una planta llamada de esta forma, fueron los primeros, digamos que los primeros materiales donde se plasmó todo lo que tiene que ver las escrituras, las santas escrituras. Después sigue lo que es el pergamino. ¿Por qué se le dice pergamino? Pues porque son pieles curtidas de ovejas y de cabras, de antílopes y de otros animales. Pero el nombre pergamino viene porque proviene de la ciudad de Pérgamo. En Pérgamo, que era la Asia Menor, sucedía que allí era donde más se daba este tipo de acciones, ¿sí? De escribir. Entonces, el pergamino viene por Pérgamo, pero como tal el material eran las pieles curtidas de ovejas, de cabras o de antílopes. También está la vitela. La vitela es digamos, un nombre que se le daba al cuero del ternero y el cual a menudo se teñía de color púrpura. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando se escribía, generalmente se teñía de color dorado o plateado. Listo, entonces tenemos esos tres, que es el papiro, el pergamino y la vitela. A través de estos tres materiales fue que se plasmó las escrituras. Ahora vamos a entrar con qué instrumentos se escribieron. Me vuelvo un poquitico entendiendo. Ahora, hubo otros materiales por los cuales se escribieron, en donde se plasmó, ¿sí? Está la hotrasca, las tablillas, ¿vale? Pero yo no voy a entrar digamos que a profundizar en eso. Pero los más importantes, papiro, pergamino y vitela. Y hay otros componentes. Ahora sí, los instrumentos usados para escribir, pues sencillo, el cincel. El cincel era un instrumento de hierro para grabar en la piedra. Posiblemente esta fue la que le tocó al Señor Don Moisés, ¿sí? Porque recordemos que Dios escribe unos mandamientos, los 10 mandamientos, y los escribe sobre una roca, sobre una piedra. Los primeros fueron escritos por el dedo de Dios, ¿sí? Escritos allí. Pero resulta que Moisés los rompió, entonces a él le tocó hacer otras. Entonces me imagino yo que tendría que utilizar este tipo de herramienta, ¿sí? Un cimiento de hierro para grabar en la piedra. También estuvo el estilo metálico, pero eso era como más para las tablillas y en la arcilla, ¿sí? El hierro era como más para la piedra como tal, y el metal, digamos que en este caso el estilo metálico era más para tablillas y arcilla. Otro que se utilizó fue la pluma. Sí es lo que yo decía, que era un tipo de caña, ¿sí? Uno creería que la pluma en primera instancia sería la pluma de un animal, de un ave, pero resulta que no. La pluma en un principio era la caña, o con una punta hecha de más o menos de unos 15 a 40 centímetros de largo, ¿sí? Y de esta forma se hacía. Ya después, digamos que esta caña fue utilizada por los, digamos que la civilización de Mesopotamia. Ellos lo que utilizaban esto, recordemos que ellos tienen un tipo de escritura que se llama la escritura cuneiforme. Ellos fueron los que empezaron como a darle la primera escritura, ¿sí? Ellos fueron como los pioneros. Entonces, el tipo de escritura de ellos era el cuneiforme. Ya los egipcios era lo que llamaban los jeroglíficos, ¿sí? Vale. Entonces, también eso. Ahora, tiempo después, los griegos implementaron otra pluma, pero en este caso sí era la pluma del animal, es decir, de la ave. Utilizaron la pluma del ave y para escribir en el pergamino y en el papiro. ¿Listo? Entonces era eso, la pluma estaba hecha de dos componentes, primero de una caña,
¿sí? Y después, tiempo después, de la caña eran los que utilizaban los de la Mesopotamia, que ellos fueron los primeros en entablar la escritura cuneiforme, y después vinieron los griegos con, ahí sí, las plumas de los animales. La tinta, pues generalmente era de carbón y goma y agua, ¿sí? Un compuesto de esos tres. Ahora, después de eso, que formaban y escribían, ¿qué sucedía? Se formaban los libros antiguos o los rollos. ¿Qué eran los rollos? Pues sencillo, se pegaban todas las hojas de papiro, ¿sí? Se pegaban junticas y eran largas, eran unas tiras súper largas. Después, digamos que se le colocaba un palo alrededor para, como su misma palabra lo dice, para hacer rollos, es decir, los rollos. Entonces, pero era siempre un poco tedioso para leer porque pues, tenía que desenrollar todo el papiro para leer. Y esto, incluso en la Biblia nos narra cuando nuestro amado Jesús dice que leyó un pasaje de las Escrituras, a él le tocó ese, él le tocó de ese estilo, los rollos. ¿Sí? Entonces se hacían pegando las hojas de papiro unas con otras, ¿vale? Entonces, para eso es. Después de esto de los rollos, sucede que en el Nuevo Testamento la gente empezó a decir, venga, necesitamos otro método más fácil, no tan complicado como estos. Había unas contradicciones porque unos no querían como que la tradición del rollo, otros decían, no, venga, hagamos otro. Entonces se formó uno que se llama el códice o libro. No es como el libro que nosotros como decimos como este, ¿sí? No es así, pero tenía unas similitudes. ¿Qué era el códice? Pues sencillo, el códice viene de la palabra latín codex, que significa libro manuscrito o escrito a mano, ¿sí? Esto era antes de la imprenta, y ahorita les hablo sobre rápidamente la imprenta. Entonces, particularmente, este sí, en el papiro se podía escribir por los dos lados. Cuando eran rollos era solo por un solo lado. Con el códice, que era un estilo libro, que parecía un libro, porque se colocaban las hojas, ¿sí? Seguiditas, y se podía abrir. Entonces, pero se escribía por los dos lados. Esto era el códice o libro. Esto pues para facilitar, digamos que la lectura y reducir el tamaño de las hojas del papiro. ¿Listo? Pasó entonces del rollo al códice. Esto es importante pues comprenderlo. ¿Quién eran los que se dedicaban a esto? Pues los masoretas, pues digamos que en un momento eran los escribas, pero también existían algo que llamaban los masoretas. Estos masoretas fueron después de 500 y 900 años después de Cristo. Antes de ellos estaban los escribas, pero pues, los escribas tenían algunas dificultades con relación, digamos, a su religiosidad y todo eso. Pero estos masoretas tenían algo particular. Ellos eran muy disciplinados y trataron los textos con la mayor reverencia. Es decir, le pusieron un amor y una pasión a esto. Ellos contaban las palabras, las contaban y para que no hubiese error, ¿sí? ¿Cuántas veces se repetía esa palabra allí? Entonces, algo particular era que sucedía eso con los masoretas. Entonces ellos eran muy disciplinados, tenían esos libros de una forma bien correcta, no había errores, eran laboriosos en este sentido. Entonces se le conocen como digamos que la escritura o digamos que los escritos masoréticos, también se le llama a eso. ¿Vale? Entonces los masoretas eran esos. Después recordamos algo particular y es con los rollos del Mar Muerto. El rollo del Mar Muerto es algunos, digamos, escritos que se encontraron en 1947, en el año 1947, por un pastor beduino. ¿Listo? Pero si nosotros vemos a nivel histórico, pasa algo particular. Recordemos que Israel vuelve a ser Estado hasta 1948. Antes ellos vivían en la dispersión, es decir, no tenían como tal una nación. En 1948, después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, Israel vuelve a ser Estado. Se viene
muchos judíos a tomarse otra vez su tierra. Pero un año antes de eso se encuentran unos rollos en el Qumran, ¿sí? Y evidencian de los escritos que son más o menos, digamos que fueron, digamos, fragmentos que fueron escritos 200 años antes de Cristo, ¿sí? Hasta, digamos, más o menos hasta el 68 después de Cristo. O sea, estos escritos del Mar Muerto fueron escritos 200 años antes de Cristo hasta el 68 después de Cristo, ¿vale? Entonces no entro más en detalle, ya ustedes lo leerán allí en el libro. Entonces, en el texto hebreo, pues los siguientes son los manuscritos que se tienen en el Antiguo Testamento. Es decir, hay lugares que se hallan en museos, pues por ejemplo el Códice del Cairo está en el Museo Británico y allí, digamos que tiene todo lo que tiene que ver fragmentos de la Biblia. Digamos que en el Leningrado, el Códice Babilónico, todos ellos, pero pues no voy a entrar en detalle con eso, ¿vale? ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta hace referencia, la palabra Septuaginta significa 70, es decir, porque fueron escritos por 70 ancianos. Estos ancianos, ¿qué sucedió? Lo que sucede es que como Israel estaba esparcido y en esos momentos, pues muchos estaban en algunos lugares del Imperio Griego, ¿sí? Algunos habían vuelto a su tierra. Resulta que la lengua griega o el griego era la lengua común en toda la parte, digamos, de Asia y Europa. Entonces ellos, los judíos, necesitaban leer la palabra de Dios o las escrituras, pero resulta que se hablaba era el griego. Entonces ellos dijeron, venga, hay unos poquitos fragmentos escritos poquitos fragmentos no, hay pocos libros del hebreo, necesitamos traducirlo al griego para leerla, porque ya pues la lengua griega es la que nos está dominando. Entonces, por ese motivo, tradujeron todo lo que tiene que ver el escrito del hebreo al griego, todo el Antiguo Testamento, por eso se llama Septuaginta. Y esto fue, ahorita les voy a hablar sobre algo que es en la época de silencio de Dios, los 400 años de silencio de Dios. Ya ahorita les voy a hablar de eso, entonces, pero allí se da la Septuaginta. Septuaginta, 70 ancianos que transcribieron la Biblia del hebreo al griego. Eso es importante poderlo comprender. Ahora, para el Nuevo Testamento, pues ya existían, digamos que ciertos materiales y la escritura ya se había, digamos que pulido aún más. Para el Nuevo Testamento, digamos que los manuscritos se dividieron en unciales y cursivos. ¿Cómo así? Las unciales eran que se escribían, los escritos se escribían en mayúscula y todo pegadito, ¿sí? Todo era pegado. No es como ahorita, un ejemplo, escritura uncial. Entonces uno escribe escritura, espacio, uncial. No, lo escribían todo pegado, escritura uncial, ¿sí? Entonces eso era lo que pasaba con este tipo de escritura. Se escribía en mayúscula y todo era pegado. No había separación en palabras. Y la cursiva era pequeñita, era una letra muy pequeñita, el cual transcribían de esta forma. Listo, entonces también está el manuscrito de Johann Ryland, el papiro de Chester Beatty del Nuevo Testamento. Entonces hay muchos, no voy a entrar en este momento. El Códice Alejandrino, que contiene casi todos los libros de la Biblia, actualmente está guardado en el Museo Británico. Listo, no voy a entrar en esto. Ahora, ¿cuáles son las versiones más conocidas? Nosotros tenemos unas versiones. Tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, ¿vale?
en ese tiempo, en la época de Jesús, pues no existía la Reina Valera, no existía ni nada de eso. Pero después de mucho tiempo, como conocíamos la Vulgata Latina, viene a hacer unas traducciones. Antes de la Reina Valera hubo otras, pero una de las particulares y que nosotros actualmente utilizamos es la Reina Valera, ¿sí? ¿Por qué se le dice Reina Valera? Mire que ahí viene Reina y Valera, son dos apellidos. Primero que es Casiodoro de Reina, ¿sí? Fue el primero que hizo la traducción de la Biblia al castellano. Se lo tradujo al castellano y es lo que nosotros conocemos. En ese momento, en ese tiempo, que eso fue más o menos en el 1569, ¿sí? Se le llamaba la Biblia que él tradujo, se le llamaba la Biblia del oso, porque en la pasta traía un osito, ¿sí? Por eso se llamaba la Biblia del oso. Después, tiempo después, vino otra persona que se llamaba Cipriano de Valera. Este personaje tomó la escritura de Reina y le hizo algunas modificaciones y digamos que como convirtió unas versiones. Entonces por eso ahora en la actualidad lo conocemos como la Reina Valera. Primero porque era Casiodoro de Reina y después que vino a dar su aporte Cipriano de Valera. Entonces en el año de más o menos 1569. Recordemos que esta época donde ellos estaban ya se había terminado como tal la época de la Edad Media, ¿sí? La Edad Media fue una época interesante, importante para la humanidad, porque resulta que en la Edad Media los únicos que podían escribir y leer eran los monjes, no había nadie más que escribiera. Entonces ellos eran los que escribían, transcribían todo lo que se llamaban los libros sagrados, las Biblias, ¿sí? No había otro escrito hasta ese momento. Después de eso, más o menos, cuando ya se termina la Edad Media, que eso viene siendo como en 1400, algunos historiadores dicen que en 1492, con el descubrimiento de América, se rompe lo que es Edad Media y arranca lo que es el Renacimiento o Edad Moderna. Ahora, ¿por qué aquí les hablo de esto? Porque resulta que más o menos en esta época aparece un personaje importante en la historia, que es Martín Lutero. Martín Lutero es el primer, digamos que es el que, bueno, primero no, es el que hace una reforma en la iglesia y es significativo porque él se separa de una u otra forma de las doctrinas de la iglesia católica, porque resulta que en ese tiempo se vendían indulgencias para salvar a las personas. Y Martín Lutero dijo, venga, esto no es tan así, porque leía el libro de los Romanos y decía que la salvación no era de esa forma. Entonces, como que entró en controversia contra ellos, dijo, esto no es así, y se forma lo que llama la Reforma Protestante. Por eso nosotros nos llaman también protestantes, por Martín Lutero. Y de ahí parte Martín Lutero y empiezan muchos a seguirlo. También hay otra reforma que es la de, también estuvo en esa, que fue Calvino, ¿sí? Pues eso particularmente. Y de ahí es que después viene Casiodoro y Reina a decir, venga, hagamos una traducción de la Biblia. Pero entonces son acontecimientos históricos importantes para la época. Listo. Entonces, otras traducciones, aparte de la Reina Valera, conocemos como la Nácar Colunga, algunos hemos escuchado de la Biblia de Jerusalén, Dios llega al hombre, la Dios habla hoy, todos estos, ¿vale? Entonces, esos son como las traducciones. Ahora vamos a hablar algo de dos temas importantes. El canon o canonicidad de la Biblia y la inspiración, revelación e iluminación, que son temas importantes. Porque si nosotros vamos otra vez a la Biblia, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1:21 nos dice de la siguiente forma: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, mire que nos habla que la escritura nunca fue traída por seres humanos, sino fue
¿Por quién? Por la inspiración de nuestro amado Dios. ¿Qué significa canon? Canon tiene es decir, significa lista oficial o de libros aceptadas. ¿Sí? Una lista oficial aceptada por los hebreos. ¿Cómo así? Porque resulta que en ese tiempo mucha gente se puso a escribir sobre supuestamente acontecimientos sagrados donde Dios se revelaba, pero resulta que no era así, que no era tan así. Entonces, por eso los hebreos tuvieron que empezar a decir, venga, ¿cuáles libros si son realmente inspirados por Dios? Y por eso se le llamó canon. Pero canon también significa que viene la palabra canon, que viene a decir de caña de medir. Es decir, ¿medir para qué? Medir que realmente sea verídico, que sea verdad. Entonces, eso hace referencia a canon, caña de medir. Entonces, medían que realmente esa escritura o aquel libro que se escribió fuese inspirado por Dios, porque algunos libros no lo eran. Entonces, eso era lo que es el canon. ¿Canon qué es? Lista oficial aceptada de libros. Eso es importante. Ahora, ¿qué significa inspiración? Tenemos que entender que inspiración, ¿cómo se los explicara como más entendible? Bueno, inspiración viene de una palabra que se llama neuma, que es como aire, que es lo que pasa en el Génesis, que da aire, vida, en este caso al hombre. Entonces, en palabras digamos que coloquiales, es la capacidad que le dio Dios al hombre o al escritor para escribir sin error, ¿vale? Entonces, inspiración, la capacidad que Dios le dio al hombre para escribir sin error. En sus libros van a encontrar algo, en el libro del Cefeo van a escribir que es la inspiración se refiere a la influencia que Dios ejerció sobre los autores humanos de las escrituras. ¿Cómo así? De que las palabras y pensamientos registradas en los escritos originales fuesen sin error. O sea, de lo que escribían no tuviesen error. Por eso se llama inspiración. Dios inspiró a esas personas, ¿para qué? Para plasmar las ideas, la historia, los acontecimientos del pueblo hebreo y después de lo que sucedió con con la vida de Jesús y su iglesia y los apóstoles. Entonces es la capacidad que Dios da al hombre para que el escritor escriba sin error. Eso es importante, hace parte, digamos que la Biblia hace parte de eso, de la inspiración y la revelación, porque también vamos a entender qué es revelación, ¿sí? Que revelación es diferente a inspiración. ¿Qué es la revelación? Pues sencillo, el acto divino a través del cual Dios revela verdades a unas personas en específico. ¿Cómo así? Dios revela acontecimientos a la persona. Por ejemplo, las profecías. A Daniel le reveló el sueño de Nabucodonosor. Entonces Daniel tuvo una revelación, pero a la misma vez Dios lo inspiró. ¿Para qué? Para plasmar ese escrito. Entonces él tuvo revelación, es lo que manifiesta Dios, ¿sí? Es el acto divino que Dios me muestra una verdad a una persona específica. Antes era a los profetas. En algunas ocasiones, algunos de los siervos de Dios, como David y todas estas personas. Un ejemplo también para clarificar, por ejemplo, José, el esposo de María, a él se le reveló algo, y ese era el nacimiento del Señor Jesucristo. Se le reveló, ¿a través de qué? A través de un ángel, le reveló, mire, que este es su hijo, para que vemos que no dejara a María. Entonces le fue revelado. Pero si vemos, él no escribió ningún libro, no escribió ninguna carta, ningún evangelio. Entonces a él le fue revelado, y después otros hombres como Mateo, Marcos, fueron inspirados para escribir ese hecho, y lo escribirán sin error. Le fue revelado a José, pero fueron inspirados otros hombres para anotar sin error eso. Eso es, digamos, que la diferencia entre
revelación y inspiración. Hay otra palabra que ustedes van a ver en su libro que se llama iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación sí es para nosotros. La iluminación hace referencia a ¿qué? A que Dios, digamos que influye en nuestra vida a través de, bueno, con el Espíritu Santo para capacitarme para entender de forma correcta las Escrituras. O sea, quiere decir que cuando usted lee las Escrituras, las pueda comprender, las pueda entender cuál es el mensaje que Dios quiere para su vida, sin que le saque del contexto, sin que lo vuelva legalista, sin que manipule la Biblia. Por eso es tan importante tener esto, la iluminación, porque mucha gente es engañada. ¿Por qué? Porque no estudia las Biblias. Entonces viene otra persona, les dice cualquier barbaridad, la creen, sin ir antes de Dios y decirle: Señor, revela, bueno, revela no, ilumíname para entender eso. Entonces la iluminación hace referencia a la capacitación que Dios, la capacidad que Dios nos da para entender y comprender las Escrituras. Nosotros sí tenemos iluminación. Entendamos algo, hijos de Dios. Actualmente ya no hay revelación ni inspiración. ¿Por qué? Porque ya se reveló lo que tenía que revelarse tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya se reveló y ya se inspiró a las personas que se tenían que utilizar para transcribir eso. Actualmente ya no hay inspiración y revelación. Entonces, lo que me reveló Dios, no, porque ya no se puede escribir otra Biblia. Ya la Biblia se cerró y se cerró con el canon. Ya no hay otro libro más. ¿Sí? Los escritos que hay son enseñanzas, escritos, no sé, que se hablan sobre el Espíritu Santo, sobre el perdón, qué sé yo. Son más enseñanzas. Pero el canon ya cerró y ya no hay revelación ni inspiración. Sí hay iluminación, es decir, la capacidad de poder entender las Escrituras. ¿Vale? Entonces, esto es importante entenderlo. Entonces, ¿cuáles eran las pruebas que se sometía a un libro para incluirlo en el canon? Pues que eso era autoritativo, es decir, tenía una autoridad que proviene de la mano de Dios, que es divino, ¿sí? Que hay una autoridad y que esa autoridad se respeta, que es profético, ¿sí? Entonces, profecías como de Daniel, de Isaías, y que se cumplían, y que se daban a pie de la letra. Tiene que ser profético, auténtico, dinámico, es decir, tiene el poder. Cuando habla de dinámico es que la Biblia tiene un poder para transformar vidas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, un ejemplo, la Biblia lo que permite es que transforme esa vida de nosotros. Entonces, eso es algo dinámico. Entonces, con esto, digamos que en el canon del Antiguo Testamento hay algo particular. Es que, a ver, para que no se me pierdan, en sus libros van a encontrar dos cánones, para que no se me pierdan. Va a encontrar el canon hebreo y el canon cristiano, ¿sí? Tienen los mismos libros o la misma lectura, la misma cantidad de palabras, ¿sí? Pero hay algo que lo difiere, es que el canon hebreo divide sus libros de una forma diferente al canon cristiano. En este caso hablando del canon del Antiguo Testamento, porque recordemos que los judíos y los hebreos no creen en el Nuevo Testamento. Entonces, el canon hebreo lo dividen diferente a nosotros. Por ejemplo, la ley, que es la Torá, que significa enseñanza, ¿sí? Dirección. Torá significa eso, enseñanza. Incluso a nivel secular, la ciencia utiliza esta palabra para darle el término de teoría. Entonces ellos sacan la palabra teoría de esto de Torá. Entonces la ley, que es la Torá, o la Pesaj también se le dice, Pesaj, donde están todos los libros, ellos lo dividen de la siguiente forma. Ustedes lo van a encontrar en su libro, que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, acá es donde vamos a encontrar algo diferente y más adelante. Los profetas, para ellos hay profetas anteriores y profetas posteriores, ¿sí? Esos profetas anteriores también se les llaman profetas mayores. ¿Cuáles son? Josué, Jueces y Samuel, y Reyes. Ahora, los profetas posteriores, pues,
También se le llaman profetas menores, como es Isaías, como es Jeremías, Ezequiel, y los 12, cuando hablo de 12, son los 12 menores, que ahorita los vamos a ver más adelante, para nuestro canon cristiano. Están las escrituras. ¿Qué son las escrituras? Pues sencillo, los libros poéticos. Para ellos los libros poéticos son solamente 3, Salmos, Proverbios y Job. Y los 5 rollos, que es Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Y libros históricos, donde entra Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. ¿Listo? Entonces, esta es la división de la Biblia para el canon hebreo. Eso ustedes lo van a ver en su libro. No voy a entrar mucho en detalles. Para el canon cristiano, tiene algo, y es que la diferencia del canon cristiano al canon hebreo solamente las divisiones. Porque el resto trae todo lo mismo, es decir, las mismas palabras, no cambia, no difiere en nada. Se les dividió diferente, que esto es sano o es malsano, que si esto es doctrinal o no doctrinal, sencillo, eso sí se hizo, esas divisiones se hicieron más de forma educativa para la persona, es de forma más educativa. Pero esto no difiere, no trae dificultad en ninguna forma para nosotros. Entonces, para el canon cristiano, algo particular, a diferencia de los otros del canon hebreo, es que si ustedes ven, por ejemplo, nosotros en el libro de Samuel tenemos primera de Samuel, segunda de Samuel. En el canon hebreo, para los hebreos no tienen primera ni segunda de Samuel, tienen solamente Samuel. Ellos no la dividen en 1 y 2, nosotros sí, en primera de Samuel y segunda de Samuel. Ellos no, ellos sencillamente todo es Samuel, Padre. Los mismos reyes, ellos no tienen un primera de reyes ni segunda de reyes. O reyes, no tienen primera de crónicas ni segunda de crónicas, es que todo crónicas. Entonces, nosotros sí la dividimos, primera de crónicas y segunda de crónicas. Ellos no, es un solo libro. Palabras vulgares, un solo chorro, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos algo, y es que nosotros dividimos esto en varios, las dividimos en varios también, igual que ellos. Nosotros también tenemos el Pentateuco, digamos que lo particular que es que nosotros sí estamos, digamos que hay una similitud, es con el Pentateuco. Para nosotros también el Pentateuco es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Igualitos. Estos 5 libros los escribió Moisés. ¿Sí? Estos Pentateuco los escribió Moisés. El libro Deuteronomio tiene algo particular. ¿Sí? Deuteronomio significa segunda ley. No se nos olvide esto, segunda ley. No es que haya otra ley, no es que haya Dios dado otra nueva ley, es la misma que le dio a Moisés allí se me olvidó el monte, Dios santo. Vale, bueno, en este momento se me olvidó donde Dios le da los 10 mandamientos, pero entonces Deuteronomio significa segunda ley. Recordemos que Dios le da una ley a Moisés, pero este pueblo el que sale de Egipto, es un pueblo rebelde, es un pueblo que murmura, es un pueblo con querella. ¿Sí? Entonces, ese pueblo que sale de Egipto, de la esclavitud, no entra a la tierra prometida. ¿Sí? Solamente su generación, su nueva generación. Los únicos que entraron de la época de los que salieron de Egipto fue Caleb y Josué. Ni incluso Moisés pudo entrar. Dice la Biblia que él vio desde lejos toda la parte, digamos que la tierra prometida, pero él no entró. Solamente de esa generación antigua de las que salieron de Egipto, solamente Caleb y Josué, porque ellos fueron, digamos que siguieron las instrucciones de Dios, fueron muy obedientes a Dios. Y los otros que entraron fueron los de 20 años hacia abajo. Entonces, a esos que iban a entrar a esa nueva tierra, se les dio una segunda ley, es decir, la misma ley, pero recordándole que no fueran a ser desobedientes como fueron sus papás, sino que esta vez sí obedecieran, y que si iban a entrar, iban a ser de bendiciones, lo que nosotros conocemos como Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29, ¿vale? Entonces, Deuteronomio significa segunda ley. ¿Para quiénes? Para los menores de 20 años hacia atrás, hacia abajo, que iban a entrar a la tierra prometida, porque sus papás no entraron por la desobediencia, y que los únicos de esa época fue Caleb y Josué, nadie más entró. Por eso se llama Deuteronomio.
Tenemos los libros, por ejemplo, los libros históricos, que es historia que nos cuenta una historia. Si nosotros vemos ahorita, por ejemplo, Josué para ellos era un profeta mayor, para nosotros hace parte del libro histórico. Entonces, ¿cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Ahorita decíamos que ellos no tienen Primera y Segunda, nosotros tenemos Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. También están los libros poéticos. Los poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y profetas mayores y profetas menores. ¿Cuáles son los profetas mayores? Son 5, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Ezequiel y Daniel. ¿Vale? Esos son los 5 profetas mayores, y los menores son 12, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 12 profetas menores. Ahora, ¿por qué? Se les dicen profetas mayores no porque sean más importantes ni que porque sean más antiguos, no, porque el contenido de su libro era mucho más grande. Es decir, cuando usted lee, por ejemplo, Amós y lo compara con Daniel, tiene más contenido. Por eso se llaman profetas mayores y a ellos profetas menores. ¿Por qué? Por el contenido. Nada más. Acá algo de rescatar. Cuando usted ve este libro, la Biblia, así en el orden que está, uno creería que está en orden cronológico. Es decir, que así como inicia desde el Génesis, está todo el orden a nivel cronológico. Pero no. No está en orden cronológico. Ejemplo, si nosotros vemos en los libros históricos, primero están los libros históricos que los profetas mayores y menores. Hay libros como por ejemplo, en el caso de Esdras y Nehemías, que están la parte casi al principio. Ellos fueron después de Isaías y Jeremías, pero aparecen antes de ellos. Por eso yo no puedo tomar la Biblia a nivel cronológico, así, en una línea recta. Es decir, es que todos los acontecimientos fueron así. Entonces, que fue primero Nehemías, después fue Esdras, después fue Daniel. No, porque yo les digo, incluso Nehemías viene a ser después del... ¿después de qué? Después de la... cuando se fueron llevados cautivos a Babilonia. Él estaba cautivo allí. Entonces, y antes de él fue Isaías. Pero acá nos lo muestra primero a Nehemías y después a Isaías. Entonces no lo tomemos cronológicamente como una línea, porque no es así. El libro no viene de esa forma. ¿Listo? Importante comprender esto. A nivel histórico sucede esto. Entonces, el testimonio de Jesucristo respecto al, digamos que al Antiguo Testamento, pues él le da mucha veracidad. Él dice que él vino a cumplir la ley, él no abroga la ley, no habla mal de las escrituras, él lo que va en contra de las enseñanzas de los escribas, porque vemos que los escribas traducían la Biblia. Él no iba en contra de lo que se escribía, lo que estaba escrito en el papiro, sino iba en contra de sus enseñanzas y sus formas de vida, ¿vale? Para que no nos confundamos de que pronto Jesús iba en contra del Antiguo Testamento. No, él no iba en contra del Antiguo Testamento. Nosotros también conocemos algo que llaman los libros apócrifos. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Los libros que no pertenecen al canon. Por ejemplo, que no pasaron por la caña, es decir, por la medición de los hebreos, dijeron: no, estos no son libros inspirados por Dios. Deuterocanónicos, en algunas Biblias católicas, si usted ve en la mitad, hay algo que llama libros deuterocanónicos, son libros apócrifos, es decir, que no fueron inspirados por Dios, ¿sí? Entonces, entre estos tenemos a Macabeos, a Tobías, Esther, porque hay otro Esther también, Daniel, unas partes de Daniel, pero que no fueron inspiradas por Dios. Primera y segunda de Esdras, que Judith, Eclesiásticos, Sabidurías, todo eso. Entonces son libros deuterocanónicos, ustedes ya lo van a leer. ¿Listo? Entonces ya vienen algo. Se termina, es decir, el Antiguo Testamento, y viene algo que se llama intertestamentario. ¿Qué significa el intertestamentario? Significa el tiempo que hay, una prolongación entre la época
del Antiguo y Nuevo Testamento. Son los 400 años de silencio de parte de Dios. ¿Sí? Hay un silencio donde Dios no habla al pueblo. En este tiempo de silencio pasan también cosas importantes para los israelitas. Por ejemplo, están los macabeos. Los macabeos, eso incluso escribieron un libro, pero es un libro deuterocanónico. Estos libros no es que no se puedan leer, se leen a nivel histórico, pero no como revelación de Dios, no como una enseñanza para mi vida, de que Dios me habló a través. No, yo no puedo tomar los libros deuterocanónicos como revelación, no, como iluminación a mi vida, ¿vale? Entonces son libros que son oscuros, incluso deuterocanónico significa oculto, oscuro. Entonces termina esto y hay los 400 años de silencio. ¿Qué sucede en este tiempo? Se cierra el canon, es decir, el canon del Antiguo Testamento se cierra. Ya no hay más escritos para el Antiguo Testamento. Ya, para de contar. ¿Por qué lo cerraron? Porque resulta que empezaron a sacar enseñanzas por otros lados, a supuestamente sacar otros tipos de libros del Antiguo Testamento que no eran verdad, que no eran inspirados por Dios. Entonces, ¿qué les tocó a los hebreos? Sencillo, cerrar eso. ¿Listo? ¿Qué pasa en este tiempo? Pues en este tiempo sucede que se levanta el imperio griego con Alejandro Magno, que Macabeos, en el libro de Macabeos habla incluso de este personaje, de Alejandro Magno, y otros acontecimientos importantes como aparecen en esta época, aparecen los saduceos, los fariseos, las sinagogas, aparecen en este tiempo. ¿Listo? Allí también apareció un personaje importante que llama Antíoco Epifanes, que fue considerado, decían que era como el anticristo, porque este personaje resulta que fue muy cruel con los judíos, mató muchos judíos y él llegó, cogió un cerdo y lo sacrificó en el templo. Entonces ahí es donde se levanta la rebelión de los macabeos y luchan contra él y logran, digamos, que sacarlo y recuperar su templo. Pero vemos desde la Biblia, desde el contexto histórico, este personaje no es el anticristo. El anticristo incluso no ha llegado y no es un tema para tocar ahorita. Pero entonces era como a nivel histórico contarle eso. Ahí es donde se da la Septuaginta, es decir, la traducción de ¿qué? De lo que es el hebreo al griego. ¿Listo? Eso es importante comprenderlo en esto. Ya después viene lo que llama el canon del Nuevo Testamento. Digamos que la veracidad se da ¿por qué? Porque el carácter apostólico, que es decir, que sean apóstoles. Recordemos, actualmente no hay apóstoles, ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron 12 y ya terminan. Listo, no hay más. El contenido, es decir, el nivel espiritual que exigían como evidencia de que se trataba de la escritura, es decir, la santidad con la cual se escribía, las normas que se daban en ese momento, la universalidad, es decir, a quienes iban, que iban a las iglesias. Recordemos que la iglesia se forma no en los evangelios, se forma en ¿dónde? En el libro de los Hechos, con los 12 apóstoles allí. Inspiración divina. Entonces, el canon del Nuevo Testamento, ¿qué hay? Sencillo, hay libros históricos, los 4 evangelios, ¿sí? Los 4 evangelios, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que estos 4, no todos estuvieron con Jesucristo. No todos fueron directamente discípulos del Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron los únicos? Mateo y Juan. Marcos y Lucas no lo fueron. Después viene el libro histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí arranca la iglesia. A través de esto es que llega la venida del Señor Jesucristo y se forma la iglesia. Ahí empieza y ahí parte, ¿vale? Ahí es la conversión de Saulo y todo esto. Que incluso también se le revela, hay una revelación, pero a la misma vez hay inspiración porque él escribe todos los acontecimientos sin ningún error. Entonces las epístolas, que son las cartas, hay 13 epístolas paulinas. Quiere decir que las escribió Pablo. Es decir, lo escribió a los romanos, está la primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son cartas paulinas a una persona en específico o a un grupo en específico o de iglesia. Están las epístolas universales. ¿Qué significan las epístolas universales? Todos, ¿sí? No importando de dónde estén, no importando la iglesia, no importando el lugar, para todos. Entonces está Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y Judas. Son cartas universales. Y un solo libro profético, que es el Apocalipsis, que en sí
debería llamarse revelación, porque eso es revelación. Apocalipsis es un término ya griego que le colocaron. ¿Sí? Entonces ahí es donde se forman las primeras cartas, los primeros viajes de Pablo, los acontecimientos de los... Ahora, también hay libros apócrifos allí, en el Nuevo Testamento, por eso también ellos también cerraron el canon del Nuevo Testamento, ya no hay libros, ya no, actualmente no es que vamos a colocar otro libro más en la Biblia, no, ya se cerró, ya no hay nada más, ya no hay más profecías, que voy a profetizar esto, que voy a profetizar aquello, no, ya la profecía se cerró y la profecía es esto, la Biblia, lo que está escrito acá es profecía. ¿Profecía qué es? La literatura, el escrito de Dios en mi corazón. Entonces, que no se engañen, es que voy a profetizar, no, ya no existe, ya no hay profetas, ¿vale? Ya se cerró cuando se cerró el canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces hay también libros deuterocanónicos o apócrifos del Nuevo Testamento, como la Epístola de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, pero que no. Listo, entonces eso es básicamente nada. Creo que esto es el resumen rápidamente porque pues la verdad quise resumir esto eh, en hora y media, porque recordemos que esto se tenía que haber visto en 5 horas, porque íbamos de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pues hice lo más resumido que pude, ¿vale? Entonces esto es como a nivel global de lo que sucedió de las escrituras, los acontecimientos. Nada, decirles que estudien mucho allí en sus casas con el libro, esto de del libro del Antiguo y Nuevo Testamento es muy importante, es significativo para nosotros, para nuestra vida. El libro de la Biblia es algo maravilloso, ¿vale? Entonces, nada, que el Señor me los bendiga mucho. Espero que les haya quedado por lo menos medio claro algo. Si tienen alguna duda, me lo van a escribir. No en el comentario, no en los comentarios, sino ya muy personal, ya sea por mi WhatsApp. Alguna duda con relación al tema del panorama del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, muchas gracias, Dios me los bendiga. Estaré comunicándoles con relación al juego, que es el Kahoot, para evaluar nuestro conocimiento. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo.